La charla del día de hoy se titula La simulación como estrategia de mejora de los sistemas productivos. Para esto, veamos primero brevemente este video, esta pequeña demostración de cómo la simulación se puede ver o se puede llegar a ver. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la simulación de un aeropuerto. Básicamente es como si estuviéramos viendo una pequeña animación realizada con software precisamente para esta función. Sin embargo, todo lo que se está desarrollando en pantalla, ese automóvil que se ve llegar, esos aviones que se ven estacionados y otros en salida, perdón. Todo eso está matemáticamente diseñado para que funcione de una cierta forma, con un cierto comportamiento previamente medido, observado y para poner en prueba ciertas variables o aspectos a destacar dentro de la operación de este aeropuerto. Esta es una simulación del aeropuerto, de un aeropuerto chileno, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en pantalla, más que una animación, es un programa computacional corriendo y midiendo algunas variables. Bien, suficiente con este pequeño video. Vamos a dar paso entonces sí a lo que es nuestra charla, a lo que es nuestra conferencia. Iniciemos con el tema. Primero, ¿qué es un sistema productivo? Y para no dar una definición típica de diccionario, pensemos en los dos elementos que forman este concepto, el sistema y la productividad. Lo primero, el sistema, se define como un conjunto de elementos que interactúan en la búsqueda de un fin común. Y quizás ustedes dirán, oye, dijiste que no ibas a hablar sobre definiciones de diccionario y te acabas de aventar una, ¿no? Acabas de establecer una. Pero más allá de cómo se escuchó, desmenucémoslo un poquito. Un conjunto de elementos, partes que conforman un sistema. Partes que interactúan entre sí, es decir, tienen que ver una con otra a nivel proceso, a nivel variable. Y buscan un fin común. Eso no es cuestión mínima. Buscar un fin común a través de interacciones entre elementos que conforman algo es precisamente apasionante. Eh, es lo menos que yo puedo decir. Yo le he dedicado cerca de 20 años al estudio de estas situaciones y créanme que no es cosa menor. A lo que me refiero es, un sistema bajo esa definición es cualquier cosa. ¿Sí? Un sistema es una medicina, un sistema es un reloj, un sistema es un teléfono, una televisión, un sistema es un proceso humano, es un proceso productivo, es un conjunto de máquinas buscando lograr la máxima calidad dentro de un producto para que satisfaga una necesidad. Eso es un sistema. Un sistema es esos elementos que se conjugan para lograr el objetivo que tenemos. Y podemos hablar a lo mejor de objetivos económicos, objetivos financieros, pero esos objetivos siempre serán la consecuencia de hacer algo bien. Cualquier sistema, ¿sí? Una empresa es un sistema, una organización sin fines de lucro también es un sistema. Tiene un fin a lograr. Y ese fin a lograr es lo que hace que los clientes lo prefieran. Si hablamos de sistemas que buscan un beneficio económico, organizaciones que buscan un beneficio económico, desde luego que para lograr la preferencia del cliente, tienen que satisfacer una necesidad. Y esa necesidad satisfecha, ese es el fin común de toda la organización, independientemente de si estamos hablando de los procesos administrativos o los procesos productivos u operativos. Por otra parte, si esto es un sistema y lo tenemos ya bien entendido, está también el elemento de productividad.
¿Qué es la productividad? La productividad, si me permiten resumirla, es lograr más con menos. Esa sería la productividad óptima. La productividad la podemos definir de muchas formas. Habrá dentro de los asistentes quienes digan, bueno, esa es una definición de productividad, pero existen otras más. Por ejemplo, lograr más con más. Invierto más, logro más. Eh, lograr lo mismo con menos también es productividad. ¿A qué me estoy refiriendo? Normalmente pensamos en ventas y el costo de la misma. Yo puedo vender lo mismo invirtiendo menos, estoy siendo más productivo. Yo invierto más y logro más, también estoy siendo productivo. Yo invierto menos y logro más, sería una situación óptima, una situación difícil de encontrar, pero se llega a presentar cuando vienen estos acciones que rompen un ciclo dentro de un proceso productivo, donde se están haciendo las cosas de una manera a lo largo del tiempo, y después viene un proceso disruptivo que nos cambia la manera de ver los procesos y los resultados de los mismos y nos logra pegar un salto, un brinco dentro del desempeño. Pues ahí podríamos decir, se logró más con menos. Pensemos un poquito más. ¿Qué hace entonces improductivo a un sistema? Veamos la pequeña animación que tenemos por ahí. ¿Sí? Dice que veamos que vamos a estar en mi lista de pendientes el día de hoy. Y empieza a listar una serie de actividades que encuentra inútiles. Y al final le preguntan, ¿cómo estuvo tu productividad hoy? Dice, te burlas de mí. Sé que te burlas de mí. Evidentemente que cuando perdemos el tiempo pensando, estamos siendo improductivos. ¿Cuántas veces no llegamos a la oficina y estamos revisando pendientes y pendientes y pendientes? O como decía un muy buen profesor mío por allá en los años 90, ya hace algunos ayeres, nos pasamos la vida preocupándonos en vez de ocupándonos. Esa simple frase habla de lo improductivos que podemos llegar a ser. Creemos que estamos haciendo algo, estoy bien preocupado, ¿sí? Lo manifestamos, se lo decimos a nuestro jefe, se lo decimos a nuestro equipo de trabajo, pero el preocuparnos no hace absolutamente nada por el logro de algún resultado. La preocupación, simplemente hay que escuchar la palabra, es antes de ocuparse, previo a ocuparme. Cuando me ocupo es cuando hago que las cosas sucedan, cuando hago que los sistemas se vuelvan productivos. Hablando de improductividad, esta figura me gusta mucho porque pues, nos dice, por un lado, todo lo que comúnmente utilizamos y lo vemos como que bien correcto el uso de estas herramientas que tenemos por ahí, ¿sí? Pero cuando las vemos como distracción, ¿sí? Y las traducimos en dinero perdido, pues ahí están en grandes cantidades. Millones de dinero traducido en pérdidas. Y ahí están. Facebook, YouTube, Twitter, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de nuestros empleados no están dentro de la empresa utilizando esto? ¿Cuántos de nuestros estudiantes en las universidades están dentro del salón de clases y en vez de invertir productivamente el tiempo y el capital invertido por sus padres en ellos, prefieren dentro de un mismo salón de clase, con la anuencia también de un profesor, que está mal que lo haga, perder el tiempo en estas situaciones, en estas herramientas tecnológicas? No quiero satanizar a ninguna de estas herramientas. Al contrario, lo que quiero es reflexionar que cuando trabajamos correctamente, tanto en la industria, en los servicios, en la educación, con estas herramientas podemos ser muy productivos.
¿Cuántos profesores no pueden, por ejemplo, subir a Facebook una serie de ejemplos resueltos eh, para que los alumnos los tomen como referencia y puedan tener más clase de la que ya tuvieron en el salón? ¿Cuántas veces no podemos ver un ejemplo práctico, ¿sí? Y lo podemos traer a Twitter? ¿Cuántas veces no podemos, a través de un Hangout, a través de Skype y de todas estas tecnologías de comunicación, acercar a otros profesores, a otra gente pensante, a empresarios, a industriales, a profesores de otras universidades, de otros países, al salón de clase para que nos ayuden a explicar mejor un concepto? O simplemente interactuar las empresas a través de estas herramientas y aprovechar el tiempo mejor. Entonces, en ese momento, todo lo improductivo que estamos viendo aquí se transforma en productivo. ¿Qué me genera improductividad? ¿Qué me genera situaciones donde no estoy realmente siendo lo que esperan mis clientes de mí? La sobreproducción, el tiempo mal utilizado, el transporte, procesos mal hechos o procesos innecesarios, el inventario, movimientos que estamos haciendo incorrectos, manejo de materiales. Pensemos, por ejemplo, en las bodegas dentro de las empresas, ahí donde, en esa parte donde dice movimientos e inventario. Hay muchos empresarios que definen el inventario como una facultad para que la empresa sea capaz de trabajar, producir, transformar, y hay otros que lo definen como dinero parado. La improductividad está más del lado de ese concepto del dinero parado. El inventario, si bien es un recurso importantísimo en una empresa, muy necesario, se vuelve productivo cuando lo transformamos de materia prima a producto terminado, lo más rápido posible, sin generar costos excesivos. El manejo del inventario es una actividad vital, pero que no agrega valor a nuestros productos. Cuando me refiero a no agregar valor, es el hacer llegar nuestro producto de la bodega al piso de producción para que pueda ser transformado. Tendría que ser un proceso sumamente optimizado para que su costo, que normalmente lo consideramos realmente un gasto, impacte lo menos posible dentro de la organización. Defectos, hablando de control de calidad, por ejemplo, claro que es improductividad. Un defecto en la materia prima, ya me costó, ya la pagué. A lo mejor si tengo un buen contrato con mis proveedores, yo podré recuperar parte de ese dinero, pero si no, pues ya es basura tirada, ¿no? Recuerdo muy bien un proyecto hace muchos años con un empaque de tomate allá en Sinaloa, de donde yo soy, donde llegaban a frontera los camiones con toneladas de tomate y decidían, antes de pasar a Estados Unidos, tirar el tomate en vez de cruzar la frontera porque ya había llegado en condiciones de calidad insuficiente. Es decir, iban a llegar al mercado estadounidense, iban a pagar todavía el cruzar la frontera para finalmente terminar desperdiciando ese producto. Defectos se transforman en improductividad y la improductividad se transforma en gastar más. La sobreproducción, pues, ¿qué hablar? ¿Sí? Si no obedece a tu demanda y estás llenando tus bodegas de producto, ese producto de nuevo, si damos vuelta, se vuelve a transformar en un inventario que requiere estarlo manejando, ¿verdad? Y que va a estar generando dinero y más dinero tirado a la basura. Bien, cerramos esta primera reflexión de inicio. Finalmente, creo que queda claro para todos, después de lo que ya dije, que la consecuencia principal de la improductividad es que la economía de la empresa se viene abajo. El sistema productivo se transforma en un sistema improductivo. ¿Por qué? Porque no supimos, a través de las interacciones de nuestros subsistemas, de nuestros procesos, de nuestra gente, nuestros recursos,
lograr el objetivo común, que era satisfacer de la mejor forma una necesidad expresa por nuestro cliente, de la mejor forma y con los mejores resultados económicos para la empresa. Bien, entremos un poquito más en materia de lo que es la simulación dentro de estos procesos productivos. Y la pregunta ante esta imagen ¿es este sistema productivo? ¿Qué vemos ahí? Una fila. Las filas nos reflejan que los sistemas son productivos. ¿Cuántos de ustedes ven una fila y dicen, oye, qué bien, esa empresa debe ser muy buena, tiene filas? Y pues me podrán dar muchos ejemplos, me podrán decir, oye, los cines sin filas no serían cines, eh, las dulcerías, la primera fila que yo conocí, la fila de las tortillas, que creo que ya son filas en extinción, ¿verdad? Porque deja de haber ese tipo de establecimientos en muchas ciudades, pero sigue siendo un punto de referencia. Es decir, eh, les cambio la pregunta. ¿Cuántos de ustedes ven una fila y dicen, oye, qué divertido, me voy a ir a formar? ¿Sí? Los parques de diversiones llenos de filas. ¿Cuántos de ustedes conocen el concepto de just in time? Justo a tiempo. Justo a tiempo y una fila serán compatibles. No, ¿verdad? Justo a tiempo es eso. Sí, es un concepto ideal, es un concepto teórico que se puede alcanzar desde luego a nivel organizacional, pero principalmente lo que persigue es que el producto, los servicios se den en el tiempo en que son requeridos. Justo a tiempo diríamos, las filas no existirían. Y esta fila será productiva. La elegí porque pues hay un montón de personajes conocidos, ¿verdad? Pero más que nada es, si regresamos a la filmina anterior, vemos una fila donde la gente está parada y una donde está sentada. Hay muchos establecimientos, algunas empresas de servicio que prefieren declarar abiertamente, claro, sin decirlo, pero lo dicen, vas a esperar, mejor espera sentado. Yo sería enemigo de eso. No porque esté sentado estoy más cómodo y estoy más feliz. En este caso, ¿qué diríamos? ¿Las filas reflejan mucha venta o mucha espera? ¿Qué es mejor? ¿Vender o esperar? Muchos diremos absolutamente vender, ¿no? O sea, siempre vender es la razón de ser de una empresa. Pero ¿qué pasa si el cliente espera? ¿Qué tanto va a esperar ese cliente antes de irse? Y ahí tenemos un supermercado, un establecimiento de comida rápida, podemos identificar perfectamente por sus colores, ¿verdad? No se trata de hacer anuncios desde luego aquí, pero eh, ¿a qué vamos? ¿Sí? ¿Podríamos vender sin que el cliente espere? ¿Sería factible eso? ¿Cuánto nos costaría? Y precisamente hablando de ese costo, surge la pregunta, ¿quién paga la espera? Entonces, ¿quién paga? Porque en los sistemas, ver filas, ver improductividad, se nos hace normal, se nos hace natural. Diríamos, claro que el establecimiento de moda va a tener filas porque la gente quiere entrar, quiere comprar. Si no las tuviera, pues entonces quiere decir que no está vendiendo. Y yo ahí pondría unos signos de interrogación muy grandes, preguntando, cuestionando si realmente el hecho de que no existan filas diría que no estamos vendiendo. Pero dejemos eso para más adelante. Mejor pensemos, ¿quién paga esa espera? La gráfica que está en amarillo, que apenas el que se debe alcanzar a ver, refleja el costo, pero ese costo es función de dos costos que los tenemos representados en una línea violeta, rosa por ahí y una línea azul. La línea azul representa el costo del servicio. Crece porque entre más invertimos en servicio, pues más va a costar. Pensemos en un fenómeno normal, ¿no? Pensemos en un fenómeno
donde tenemos una fila y tenemos una persona que atiende esa fila. Y yo invierto en poner una persona más, dos personas más, tres personas más, evidentemente ese costo va aumentando. Si tenemos más estaciones de servicio, el costo de pérdidas por abandono pues tiende a disminuir. ¿Sí? Es decir, si me atienden más rápido, pues ya no dejo la fila. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de que el proceso realmente está siendo eficiente, no lo abandono y el costo de este eh, deja de existir. Y aquí precisamente es donde quiero empezar a reflexionar profundamente, que es qué tanto medimos o somos capaces de medir el costo de pérdidas por abandono. ¿Cuánto pierde, por ejemplo, una gasolinera por los clientes que no llegan a la misma porque se fueron? ¿Cuánto pierde el cine porque sus filas son muy largas? ¿Cuánto pierde un supermercado por la misma razón? ¿Cuánto invierte un aeropuerto en combustible por tener a los aviones esperando a aterrizar? Y así podemos empezar a hacer un montón de análisis que diríamos, pues todos suenan muy importantes, muy interesantes, pero no se realizan. Y a veces pensamos que estamos bien. ¿Qué otras filas existen? Miren, ahí hay filas operativas, filas de servicio, ¿verdad? Filas de sistemas de información. Ahí la figura que está eh, en el extremo inferior derecho para ustedes, inferior izquierdo para mí. Son servidores, ¿verdad? Donde también existen filas de transacciones esperando ser procesadas. Está una fila por ahí de una manufactura de automóviles, aviones, es decir, filas existen en muchas empresas, en muchos tipos de servicio. ¿Y estas filas qué ocasionan? Finalmente, como ya se dijo, perder dinero. ¿Por qué perdemos cliente? 1% de los clientes que se pierden es porque, pues, desgraciadamente fallecen. 3% ya no son parte de nuestro mercado, se van a otro lado. 5% prefieren, ya sea por recomendaciones de amigos de otros, dejar. A 9% el precio de la competencia se le hace atractivo. 14% es la calidad de los productos. Y 68% es de indiferencia y la atención rutinaria. El que creemos que los tenemos seguros, seguimos haciendo lo mismo y creemos que haciendo las mismas cosas vamos a seguir teniendo los mismos o inclusive a veces en el peor de los casos llegamos a pensar que haciendo las mismas cosas vamos a tener mejores resultados. Y ahí está clarísimo que no es así. Si no hacemos nada, nos vamos a quedar sin negocio tarde que temprano. Pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sí? ¿De cuánto dinero realmente estamos hablando? Desgraciadamente, la estadística que les presento el día de hoy es el de nuestro vecino país del norte, ¿sí? El país de las estadísticas. 537 millones de dólares. 537 millones de dólares. ¿Cuánto les gusta que esa estadística sea en México? Lo más que les puedo decir es una aproximación, ya que desgraciadamente no vemos esas estadísticas. Reflexionando en lo que estamos viendo ahí, ¿es interesante o no es interesante el tamaño del paquete? ¿Qué haría por nuestra empresa uno de esos 537 millones que se pierden anualmente? He hablado mucho de cuestiones de servicio y en la industria, ¿cómo se ven? ¿Dónde están las filas? ¿Una bodega llena acaso no es una fila? ¿Dónde están las filas en las empresas? ¿Dónde están las filas en la industria? Es difícil que vayamos a encontrar producto, ¿no? Esperando a ser procesado, ¿no? Las cajas de producto o los productos individuales, pues no van marchando uno por uno, ¿no? Eso si acaso por ahí alguna animación de Walt Disney veremos, ¿no? Como en mi infancia, en las películas como Fantasía y todo ese tipo que se atrevían a hacer ese tipo de animaciones. Pero regresando al ejemplo,
¿Dónde se ve eso? Pues es el producto que está almacenado, que no se mueve. Así es como se ven las filas en la industria. Yo veo una bodega llena y me imagino que tengo una gran empresa, que me está yendo muy bien porque la bodega la tengo hasta el tope, llenitititita de producto. Y la verdad, como la figura que les estoy presentando ahí en la parte inferior, así nos gustaría que se vieran las bodegas. Vacías, inexistentes, porque el producto se está procesando, porque el producto realmente está en envío, está llegándole al cliente, el producto está siendo usado por el cliente. Eso es como debería de ser, así debería ser la productividad. Muy bien, acercándonos cada vez más a la mejora de los procesos a través de una simulación computacional, pensemos por qué se forma una fila. ¿Cómo llegamos a tener trabajo acumulado? ¿Cómo llegó a acumularse ese trabajo y por qué existe una fila? La verdad es que cuando ya lo analizamos como un fenómeno productivo en búsqueda de llevarlo a un fenómeno matemático y computacional, las filas se ocasionan por la diferencia entre este pequeño factor, la velocidad de llegada, y este otro, que es la velocidad de atención. Entre la velocidad de llegada y la velocidad de atención está realmente la situación por la que se presenta una fila. Cuando mi atención es más lenta que la llegada, entonces se forma una fila. Si llegan 5 clientes por minuto y yo nada más puedo atender 3, mi velocidad de atención es 3, mi velocidad de llegada es 5. Eso quiere decir que en el primer minuto se quedaron 2. En el segundo minuto, 2 más 5 que llegaron, 7. Menos 3 que atendí, 4. Más 5 que llegan en el siguiente minuto, 9. Menos 3 que atendí, 6. Y ahí va creciendo poco a poquito la fila, la fila, la fila, la fila, la fila, hasta que se llegan a ver en gran cantidad. Matemáticamente, pues hay una serie de fórmulas, ¿verdad? Que no pretendo, yo no vengo a darles clase de esto el día de hoy, me encantaría, ¿verdad? Pero el tiempo es corto. Pero esta simulación matemática la podemos llevar a una simulación computacional. Y esta simulación computacional no se ve tan complicada. ¿Qué proceso debemos seguir? Primero tenemos que definir una problemática, ¿sí? ¿Dónde es donde se están presentando estas ineficiencias que se manifiestan a través de filas que podemos observar, como las filas de los clientes, si es el caso que estamos hablando de una empresa de servicio, filas que no podemos observar, como las filas de los productos dentro de una industria, dentro de las bodegas de una industria, que se ven en bodegas llenas y acumuladas, filas de cuestiones que jamás podremos observar, como las llamadas dentro de un conmutador, las solicitudes dentro de un servidor computacional. Tenemos que definir primero esa problemática y llegar claramente a establecer cuál es el problema que tenemos, cómo se ve, qué está ocasionando, tanto a nivel operativo como a nivel económico. Ya que tenemos definida esa problemática, la tenemos que buscar transformar tanto a modelos matemáticos como modelos computacionales. La ventaja de tener un modelo computacional es que se nos permite, a través de una corrida computacional, de correr un software, de correr un problema, hacer pruebas que si lo lleváramos a modificaciones dentro de los procesos, terminarían por ser muy costosos. Y en la computadora, además de que no serían costosos ni tardados, que sería otra condición también existente en esta situación, podemos hacer pruebas rápido y a poco costo. Y estar ahí modelando y estar haciendo cambios, estar haciendo modificaciones hasta llegar a establecer los resultados que nosotros queremos. Regresando a los conceptos del inicio, ver que las interacciones entre nuestros elementos del sistema
logren el fin que queremos, el fin común, esa satisfacción de una necesidad. Pensemos en esas empresas de servicio, en esos supermercados, que el cliente no se vaya, que el producto en la industria no se quede estancado en la bodega, ¿sí? Que las situaciones, que los elementos dentro de un servidor no estén ahí navegando en el limbo. Finalmente, cuando logramos esas condiciones, implementamos y medimos la mejora. Y claro, este proceso se puede seguir N veces, ¿verdad? Hasta que logremos aquello que estamos buscando. Pensemos en una situación bien específica, ¿no? Pensemos que tenemos ahí este modelo que representa una situación previamente medida, donde ya logramos establecer que tenemos 5 piezas por minuto llegando al piso de producción, que lo podemos establecer como una distribución exponencial de 2 minutos por pieza, ¿verdad? El 2% se rechaza, el 98% pasa a una de 2 líneas de producción. En una de esas, cada una de esas líneas de producción con 2 procesos, donde ahí tenemos ciertas mediciones, algunas letras, E para lo exponencial, N para lo normal, ¿verdad? Tiempos de proceso y después una inspección final, donde se rechaza el 1% del producto y el 99% del mismo pasa a una bodega. Pensemos que las preguntas a responder en este caso es lo que queríamos saber dentro de nuestra problemática es, ¿hay una necesidad de aumentar la capacidad de bodega? ¿Cuánto más? ¿Qué proceso consideraría el cuello de botella? ¿Sí? Cuestiones que son normales dentro de una organización. En muchas ocasiones me ha tocado a mí llegar a empresas donde abiertamente expresan, pues nosotros no tenemos ningún problema. Cuando me hablas de simulación, yo no sé qué me estás diciendo, ni para qué me sirve, ni con qué se come. ¿Sí? Y después de una pequeña simulación, y por pequeña simplemente es el programa, después de un tiempo invertido en esto, de convencer a los empresarios de la utilidad de esto, se dan cuenta de los grandes ahorros que pueden llegar a tener si implementan este tipo de acciones. Lo primero que haríamos en esta situación es investigar los parámetros, lo que estábamos diciendo hace rato, ¿sí? Oye, pues ¿cuál es la velocidad de llegada y cuál es la velocidad de atención? Si regresamos al diagrama, diríamos, mira, pues la velocidad de llegada es que llegan piezas cada 0.2 minutos. Y las velocidades de atención, pues ahí las tenemos. 5 minutos, 5 minutos, 5, 7. Los datos que están ahí después de las comas son las desviaciones estándar, pero de nuevo, no quiero caer en particularizar situaciones a tanto detalle en esta charla. Lo que quisiera que analizáramos es si las piezas llegan cada 0.2 minutos y los primeros procesos iniciales son de 5 minutos, ¿va a haber filas o no va a haber filas? Esta es una empresa, ¿sí? Podremos pensar que a un lado de una máquina va a haber piezas esperando. ¿Ustedes creen que eso se ve? Perdón por la expresión, el reguero de piezas por ahí esperando ser procesadas. Claro que no. Al final de cuentas, claro que va a haber filas y esas filas van a estar en las bodegas. Eso nos lo podemos imaginar, ¿no? Lo podemos, a lo mejor con un poquito de matemáticas, con las fórmulas esas que vimos al inicio, sacar algunas mediciones primarias y decir, sí, va a haber filas. ¿Pero de qué magnitud? Pues lo primero, pues es establecer esos comportamientos, ¿no? Y recolectamos información, utilizamos softwares. Este es un software que usamos en el TEC que se llama ProModel, que nos sirve para identificar los comportamientos de los tiempos o de las variables que nosotros estamos analizando. En esto pueden ser las velocidades de llegada y velocidades de atención. Este es un ejemplo nada más a general, donde encontramos ahí un par de comportamientos, ¿no? En este caso, logarítmicos normales. Encontramos los comportamientos porque los softwares hablan en este idioma, en el idioma de la probabilidad, en el idioma de la estadística, que son el idioma de las matemáticas. Una vez que tenemos todo esto, configuramos un programa computacional que represente a la situación que estábamos analizando. Corremos este programa y tenemos resultados.
Regresando a nuestra problemática, había algunas preguntas. ¿Hay necesidad de aumentar la capacidad de la bodega? Si nos vamos a este ejemplo en específico, ahí donde está diciendo el storage llamado bodega, ¿sí? En un poquito de inglés, pues un storage es un almacenaje que se llama bodega, que tiene una capacidad y que ahí tiene una ocupación máxima. Tiene una capacidad de 1000 y tiene una ocupación máxima de 149. Como dice ahí, aparentemente no, ya que de 1000 espacios disponibles, máximo se ocuparon 149. Y la pregunta sería, entonces está todo bien, porque mi bodega de producto terminado, es decir, la bodega del final del proceso, no está siendo ocupada, entonces, ¿estamos bien o tenemos mal definido el problema? En este caso, lo que podemos observar es que el problema está mal enfocado. ¿Qué proceso consideraríamos los cuellos de botella? Con los cuellos de botella es darle la oportunidad virtualmente. Esa es una de las ventajas de las computadoras, que virtualmente podemos crear lo que nosotros queramos. Demos la oportunidad al producto de que virtualmente espere en una fila imaginaria. Si esa fila existiera, ¿de qué magnitud sería? Y ahí están. Filas con 5.600, 5.700 productos esperando ser procesados, esperando 2.317 y 2.313 minutos esperando ser esperados. Si decimos es un producto, pues claro que no se va a cansar, no tiene cerebro, no va a pensar, no se va a ir. Ahora pensemos que somos personas. ¿A los cuántos minutos ya nos fuimos? Pero razonémoslo todavía un poquito más. Esas filas son imaginarias, esas filas no existen. El producto no puede estar entre una máquina y otra abultándose, y menos en cantidades de 5.600 y 5.700. Si no están ahí, entonces ¿dónde están? En la bodega, exactamente. En la bodega es donde está ese producto. Entonces, nuestro proceso que termina por ser ineficiente se refleja en una bodega que está llena. ¿Qué podemos concluir de esto? Aquí lo que vamos es, la simulación se puede ver de esta forma. Y a partir de aquí podemos tomar muchas decisiones, cambiar aspectos, verlos a nivel computadora y después, solamente cuando estamos completamente satisfechos, llevarlos al piso de producción, realizar las inversiones que sean necesarias para la mejora y optimización de esos procesos, que esas mejoras se pueden dar en función de tecnología, en función de capacitación, ¿sí? Mejoramos procesos, mejoramos a las personas, mejoramos desempeño. Una vez más, mejoramos las interacciones entre nuestros elementos y logramos nuestro fin común, que es la productividad. Hay otras formas de simular, hay otros softwares, ¿verdad? Eso es la parte más padre de esta profesión. Cuando uno se pone a simular procesos, pues hay softwares que tienen unas ciertas características que nos dan unos ciertos resultados y otros que nos dan otros, ¿no? Por ejemplo, el anterior era un software de propósito general, ¿sí? Que así se llama, GPSS, General Purpose Simulation System, y este que está aquí es ProModel. Y pudiéramos simular la misma situación. Y ahí tenemos una serie de pasos para ir construyendo nuestro modelo a partir de las variables. Ahí de nuevo damos de alta las velocidades de llegada, vamos construyendo el proceso, lo vamos llevando a que se vaya configurando y haciendo que el software haga lo que el proceso en la realidad debe de hacer. Paso a pasito ponemos ahora los tiempos de proceso, las velocidades de atención, ¿sí? Lo corremos, observamos resultados, ¿sí? Y podemos tomar decisiones, una vez más, en tiempo real, sin haber hecho ninguna modificación en nuestro sistema, sin haber invertido más dinero que lo que nos puede costar un software de estos, ¿verdad? Y bueno, finalmente, ¿hasta dónde podemos llegar en una simulación? ¿Qué podemos simular? Al inicio les presenté
un pequeño video, una pequeña animación de un aeropuerto y quiero cerrar la exposición antes de pasar a que platiquemos un poquito más abiertamente a cómo se puede ver un software, un programa de este tipo. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de funciones de almacenamiento, cómo se corren estos sistemas, cómo se ven, ¿verdad? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué diferentes configuraciones tenemos? ¿Qué podemos hacer con las vistas de nuestra empresa? Y recordemos, como lo dije al inicio, no se trata simplemente de una animación, es realmente un sistema que se está moviendo de acuerdo a los factores y parámetros que nosotros investigamos, que pasamos a un programa computacional y que el programa computacional nos da esta vista para que entendamos mejor cómo se vería el funcionamiento realmente dentro de nuestra empresa y que a partir de esto que estamos viendo ahí en pantalla podamos tomar mejores decisiones para nuestra empresa, para nuestra organización, optimicemos nuestros procesos y lleguemos realmente a lo que nosotros queremos lograr, lo que queremos alcanzar, que es ser más productivos, ser mejor a nivel empresa, a nivel mercado y lograr cumplir nuestras metas organizacionales a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que podemos nosotros lograr con la simulación computacional. Llegando a nivel conclusión, les diría, la simulación mejora procesos por sí misma, porque es una herramienta que nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo en la mejora de los mismos. Es una herramienta que nos permite ver cómo sería nuestra empresa si mejorara un poco o más sus procesos. Muchas gracias.